Sean bienvenidos a esto que es Entendiendo de a poco el derecho y sobre todo el derecho autonómico. En este momento vamos a pasar a explicar con mayor detalle este gran aporte que ha significado el libro del doctor Juan Carlos Urenda, denominado Autonomías Centralizadas. Este libro nos va a aportar no solamente criterios que tengan que ver con la naturaleza del derecho autonómico en Bolivia, sino los elementos que habrían contribuido al fracaso del modelo autonómico y a la recentralización de esto que ha significado el proyecto de autonomías desde la visión cruceña, desde la visión oriental de nuestro país. Para esto, nosotros vamos a pasar a preguntarnos qué pasó y qué hacer. Este título, que de alguna manera se extrae del libro del profesor Urenda, nosotros podemos empezar discutiéndolo a partir de que uno fue el momento histórico en el que nace la demanda de la autonomía, vamos a decir en el siglo XIX, y otro fue el momento en el siglo XX, 1904, con la intención de la Sociedad Histórica Cruceña y el memorándum que reclama al centralismo paceño atención para estas tierras, que va a resurgir con el inicio del siglo XXI y esto que es el referéndum o conquista plebiscitaria, conquista de la ciudadanía, para lograr consolidar ese referéndum del 2 de julio del 2006, en el que el pueblo cruceño y en general boliviano vieron una manifestación de necesidad de discutir el tema regional, de discutir el tema autonómico, como un modelo viable hacia la distribución de competencias, de recursos y sobre todo de administración y poder público. Pero, tal como señala el profesor Urenda, acá existe una manipulación de los mecanismos de la democracia directa y una conculcación de la voluntad soberana expresada en las urnas, porque aquello que se quiso conquistar bajo el argumento de control constitucional y bajo el argumento de darle una compatibilización constitucional termina siendo otro el producto que se ha entregado desde la matriz del Tribunal Constitucional. Entonces, esto nos va a hacer pensar en una realidad tal vez distinta a la que se fue gestando originalmente, y el libro va a querer demostrar esto, sobre todo determinando, identificando que el texto constitucional vigente va a ser y es insuficiente para otorgar a los gobiernos departamentales autonomías de verdad, considerando que de alguna manera la autonomía municipal ya existía, son los departamentos quienes tienen ahí una deuda no cobrada por parte de ellos hacia el centralismo. Entonces van a surgir leyes, decretos, sentencias constitucionales que van a ser actos más políticos que jurídicos, aunque su naturaleza sea otra, que han centralizado el país y han acabado estancando el proceso autonómico. Todo ello va a ser un reflejo de una escasa y eh, necesitada forma de reconcentrar el poder por parte del nivel central y va a hacer que las autonomías poco a poco vuelvan al cauce republicano centralista. Como dice el autor, no es un análisis doctrinario el que hace, está pensado más en un registro de cosas que han sucedido y que hay que cambiar para reconducir el proceso autonómico cuando los que hoy detentan el poder todopoderoso u omnímodo, poder omnívodo, centralizador, ya no lo detentan. ¿Por qué? Porque precisamente estamos en un momento de cambio y nosotros en este momento de cambio en Bolivia tenemos que procurar construir una nueva realidad. Tenemos que procurar cuestionarnos, como el profesor Urenda, cuál es la viabilidad, la necesidad, la utilidad del derecho autonómico. No solamente como área de estudio, sino como una forma de vida hacia la nueva Bolivia que soñamos. Entonces, no es una manera más de entender la Constitución, no es una manera más de entender la Ley de Autonomías del 19 de julio del 2010, ni tampoco es un reto político de Occidente a Oriente, de Oriente a Occidente, sino es una manera de verdad hacer reingeniería constitucional a partir de un modelo soñado, desde Santa Cruz para Bolivia, desde el Oriente para Bolivia, desde Lucas Mendoza de la Tapia para Bolivia, desde Andrés Ibáñez para Bolivia, hombres del siglo XIX, bolivianos ellos, que han querido plantear una nueva visión para el país. Pero siguiendo con esto, nosotros vamos a tener en el desarrollo del texto trabajado por el profesor Urenda
que el proceso autonómico ha dado un paso inicial aplicando en su momento el artículo 4 de la Constitución vigente en ese entonces, en 2004, y la ingeniería constitucional de este proceso autonómico habría consistido en la utilización de 3 institutos que transformaron en participativa la democracia boliviana. Porque recordemos que la democracia ha pasado por procesos de institucionalización censitaria, de segregación de la sociedad, de una manipulación de lo que era el sujeto sufragante. Entonces, con esta reforma, la Constitución pasa a ser eminentemente más inclusiva de la sociedad civil y vamos a tener ahí la figura de la iniciativa legislativa, que es una forma o mecanismo democrático en la cual podemos nosotros manifestarnos para poder necesitar, demostrar, realizar una legislación coherente con nuestros requerimientos. Allí, en ese momento, 500.000 firmas en Santa Cruz procuraron obligar al Poder Legislativo a convocar un referéndum por las autonomías departamentales. Esa vinculación que generaba la manifestación asamblearia ciudadana, que siempre ha sido caracterizada de la voluntad popular o soberana, ¿no? Y el referéndum como mecanismo directo que ha permitido consultar también a la población sobre su voluntad de acceder a un régimen autonómico y que está configurado no solo en la Constitución vigente, artículo 11, sino también en la Ley de Régimen Electoral 026, a partir del artículo 15, donde se denota el carácter vinculante de este mecanismo constitucional. Y el tercer elemento va a ser la Asamblea Constituyente, un órgano encargado de redactar la Constitución, generalmente para sustituirla o para fundar un país, incluyendo un régimen autonómico aprobado por el referéndum. Entonces, en esta relación nosotros vemos un consecuencialismo, una forma o línea de trabajo que era coherente con lo que estaba pasando en el momento político de Bolivia a inicios del siglo XXI y que a propósito de ello, con la gestión del señor Morales que inauguró en ese año 2006, se va a promulgar la ley 3.365 o la ley 3365, que va a ser la convocatoria al referéndum nacional vinculante para la Asamblea Constituyente y las autonomías departamentales. Porque era ese mecanismo de darle voluntad, de darle autonomía a los departamentos, lo que hacía falta en su momento. La vinculatoriedad del referéndum, no solamente por las normas citadas hace un momento, sino porque el referéndum del 2 de julio de 2006 hacía que el mandato vinculante hacia la Asamblea Constituyente fuera cabal. Y esta ley 3.365, en su artículo 2, establecía, literalmente hablando, que el presente referéndum, como manifestación directa de la soberanía y voluntad popular, tendrá mandato vinculante para los miembros de la Asamblea Constituyente. Aquellos departamentos que a través del presente referéndum lo aprobaran por simple mayoría de votos, accederán al régimen de autonomías departamentales inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado. Entonces, esa redacción dice que inmediatamente accederán al régimen de autonomía. No había un proceso de compatibilización, no había un proceso de mediación establecido en el hecho mismo de convocar al referéndum, en el hecho mismo de transitar de un modelo a otro. Y la pregunta del referéndum en su momento había sido, ¿está usted de acuerdo en el marco de la unidad nacional en dar a la Asamblea Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía departamental aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en los departamentos donde este referéndum tenga mayoría, de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del Estado Nacional competencias ejecutivas, atribuciones normativas, administrativas y recursos económico-financieros que les asigna la nueva Constitución Política del Estado y las leyes? Puede que la pregunta suene o se lea un poco compleja, pero entendamos bien que estábamos hablando de una transición hacia un modelo y una oportunidad de gestión gubernamental distinta, y que implicaba además el cumplimiento de todos los elementos que debe tener una pregunta para este tipo de situaciones. Además que se hacía énfasis en la primera parte de la pregunta, como ustedes pueden leer, en el marco de la unidad nacional, porque equivocadamente se señaló al pueblo cruceño y al pueblo oriental en general de ser separatista, que fue más una narrativa política que una realidad fáctica. ¿Y eso por qué lo digo? Porque
no puede ser cierto que Santa Cruz quiere dividir Bolivia, sino que el discurso político de no entender el modelo es el que lo divide. Y es por eso que el estudio del derecho autonómico, el estudio del derecho constitucional en Bolivia, especialmente para los bolivianos y cualquier colega, amigo pueda hacer también el derecho comparado, es vital para desentrañar aquello que pueda confundir en la construcción de este modelo más que necesario. Ahora bien, el contenido del mandato del referéndum nos establecía que a través de la pregunta de podíamos nosotros establecer para aquellos que votaron por el sí la autonomía departamental. Tenía que ser departamental y no otra. La elección directa de sus autoridades, la transferencia de competencias a partir de un catálogo definido de competencias para cada nivel de gobierno, el nacional, el departamental y el municipal principalmente. Los recursos económicos, ¿no? Talón de Aquiles en muchos casos, para que puedan transferirse a favor de los departamentos autónomos recursos económico-financieros y competencias de normación o normativas, para que se puedan transferir competencias a nivel ejecutivo, administrativo, esenciales en un Estado verdaderamente autonómico. Entonces, si cada uno de estos 5 elementos no llega a funcionar, no estaríamos hablando de un mandato completo del referéndum por las autonomías, ya que como pueden ver en este 2025, ¿existen autonomías departamentales? Sí. ¿Hay elección directa? Sí. ¿La transferencia de competencias ha sucedido? Ninguna. No se ha hecho ni delegación ni transferencia de competencias desde el 2010 a la fecha. Recursos económicos, mucho menos. Ni en el censo del 2012, ni en el censo del 2024 se han terminado de materializar los pactos fiscales, las transferencias, los acuerdos de coparticipación plenos para que las atribuciones administrativas y ejecutivas puedan acompañarse con recursos económicos suficientes. Y las competencias normativas en muchos casos han sido invasoras de lo que es el modelo de Estado autonómico. Entonces, los departamentos orientales de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija habrían votado en el inicio de este modelo por un sí contundentemente. Si se fijan, 73% Beni, 56% Pando, Santa Cruz 71% y Tarija un 60%. Esto habla de una gran mancha poblacional dispuesta a querer que estos 5 elementos de la vinculatoriedad del referéndum sean cumplidos, cosa que, como vimos, no hizo funcionar bien el modelo porque no se cumplió a cabalidad varios de estos elementos. La Asamblea Constituyente, en su desarrollo, habría incumplido el mandato, como dice el doctor Urenda, porque no ha otorgado una descentralización política, no ha establecido competencias propias de los regímenes autonómicos, ha contemplado 6 niveles de gobierno y no los 3 principales que se les había solicitado, y permitió modificar normas departamentales por decreto. Pues, ¿a cuál más o a cuál menos? Este incumplimiento de la Asamblea se vio favorecido porque tenía más de 2/3 el movimiento al socialismo, partido hegemónico en ese entonces, y por demás en la Asamblea. Esa pelea interna que aconteció allá va a hacer que principalmente esta división de 6 niveles de gobierno, donde nosotros tengamos más una yuxtaposición, una sobreposición de mandatos, no puedan hacer andar el modelo autonómico. Entonces, el trabajo de la Asamblea, si bien fue construir la constitución que hoy usamos en Bolivia, no terminó de cumplir con el mandato del referéndum y terminó desdibujándolo en la manera en que el gobierno de turno podía aprovechar la oportunidad autonómica para crear sus propios feudos políticos o de resistencia administrativa, como son de alguna manera las autonomías indígenas, o como fue una especie de pacto económico gubernamental, la autonomía regional del Gran Chaco, ¿no? Objeto de estudio, por demás interesante, para abogados propios y extraños. También el doctor Urenda nos habla de los cabildos del millón. Nos dice que ante los evidentes indicios del partido de gobierno de no favorecer el proceso de autonomías departamentales, los departamentos organizaron para alertar a Bolivia sobre la conculcación de los derechos autonómicos. Se organizaron cabildos abiertos como mecanismos asamblearios en donde se citaban en puntos estratégicos a la ciudadanía a defender sus intereses. En el caso oriental, el 15 de diciembre del 2006, denominándolos a estos cabildos del millón por haber congregado, en el cálculo a grosso modo, a 1 millón de personas. Los cabildos
emitieron un mandato común que incluía: apuestan a que la Asamblea introduzca sí o sí el régimen autonómico departamental, vinculante por el referéndum antes señalado, y en caso de que lo anterior no ocurra, ordenan a las respectivas prefecturas a dotar de un régimen autonómico por sí mismas al modelo que se estaría gestando. El régimen debe ser de autonomías departamentales sí o sí y ningún otro. El régimen adoptado debe consignar principios del Estado social y democrático en derecho, o sea, estas garantías mínimas que como abogados, estudiantes y ciudadanos en común debemos siempre defender, porque sin las condiciones mínimas no podemos vivir en sociedad tranquilamente. El régimen debe someterse a referéndums departamentales para ser ratificados por el pueblo. O sea, la narrativa, fuera de ser contestataria y retadora de lo que era el poder central, lo que procuraba era hacer que la voluntad del pueblo se respete. Y ese elemento no fue tomado en cuenta ni en la Asamblea Constituyente ni en el Estado plurinacional naciente. Se generaron entonces una serie de interrogantes sobre cómo podría hacerse esta configuración del régimen autonómico departamental sin que existiera un marco constitucional expreso, porque había mucho empantanamiento en la Asamblea Constituyente. Los estatutos que se aprobaron desde los 4 departamentos fueron una consecuencia del incumplimiento de la Asamblea y tuvieron una relación de causa-efecto con dicho incumplimiento, porque la tensión entre lo que pasaba institucionalmente en la Asamblea y lo que se hacía en voluntad popular desde comités cívicos, ciudadanía y necesidad regional sobre todo, pues no era la más armoniosa posible. Y era una especie de no comprender la Bolivia que existía a inicios del siglo XXI. La aprobación entonces por asambleas departamentales en los 4 departamentos donde ganó el sí, los estatutos fueron aprobados a través de asambleas conformadas por personas elegidas directa o indirectamente por voto popular. La iniciativa popular, que estableció que a partir del artículo 6 de la ley del referéndum se habría recabado al menos el 8% del padrón electoral departamental. La convocatoria a referéndums departamentales, Santa Cruz para el 4 de mayo, Beni y Pando para el 1 de junio y Tarija para el 16 de julio, y la aprobación por voto popular, que como antes se mencionó, terminó siendo por amplia mayoría, superando el 70% tranquilamente, siendo el más aceptado el de Pando y Santa Cruz entre el 81.96 y el 85.6% respectivamente. Esto hace que el diseño constitucional de las autonomías se hayan centralizado. O sea, si el espíritu era crear un modelo autonómico o forjar una profundización de la descentralización, es lo que menos se habría conseguido. En vez de dar un origen a un Estado compuesto, rompiendo el clásico modelo del Estado unitario con un solo ámbito normativo, se lo hizo, pero de una manera vinculada al manejo centralizado de esta normación. Va a contemplar entonces gobiernos departamentales autónomos con un gobernador, asambleas, facultades legislativas, pero con esas facultades legislativas intervenidas desde la acción política de la paz. Va a incorporar autonomías indígenas como un modo de sembrar resistencia al interior de los departamentos, que si bien puede justificarse con el principio de voluntariedad que también ejercen las comunidades indígenas en los distintos territorios y provincias, en vez de integrarlos en la idea de ciudadanía, los separamos gregariamente, fortaleciendo la diferencia. Aquí se habría aplicado ese viejo principio romano de divide y vencerás, considerando que en vez de integrar la Bolivia, que está en nuestra moneda, diciendo la unión es la fuerza, en realidad la división es el poder, termina habiendo sucedido así lo que aconteció a partir de este diseño emergente de la Asamblea Constituyente. Entonces, el catálogo de competencias que se diseñó y que anuló el proceso autonómico añorado por la ciudadanía, ha creado y habría creado un Estado centralizado con autonomías centralizadas, pero no por la tesis del doctor Urenda solamente, que es por demás interesante, que ha sido un aporte muy oportuno en su momento, sino porque la realidad nos lo ha demostrado así. Ahora bien, en un estudio comparado de lo que fue y lo que es la Constitución versus los estatutos, podemos establecer que entre los departamentos de Pando, Santa Cruz y Tarija, las necesidades o las competencias como atribuciones directamente hechas de la necesidad de la gente no se encuentran cubiertas en absoluto en la Constitución. Incluyen sí educación, salud, tierra, justicia, policía, recursos naturales, suelos, áreas protegidas, medio ambiente, telecomunicaciones, entre otras,
pero dejan la puerta abierta desde el punto de vista, por ejemplo, de la planificación, a que ésta se centralice en la ciudad de La Paz. Por más que los demás tengan la competencia exclusiva, se va a centralizar en una matriz que refleja el aporte de la Ley 777, la ley del SPIE, Sistema de Planificación Integral del Estado. O para poner otro ejemplo, en el caso de las estadísticas, que la hacen los municipios, que la hacen como competencia los departamentos, pero que también se centralizan en las estadísticas oficiales, ¿no? Ese término, oficiales, por parte del INE. Entonces, no hay satisfacción de las competencias requeridas por la ciudadanía, sino que solamente se las ha camuflado para que puedan ser al final centralizadas por parte del nivel central. Eso pues es una cuestionante muy tangente en la obra del doctor Urenda. Este enredo competencial que han hecho al crear 4 categorías de competencia, privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas, ha servido para crear confusión y recentralizar el modelo, considerando que bastaba con que existieran las exclusivas del nivel central y exclusivas de las entidades autónomas, hubiera sido suficiente. Pero al crear 4 categorías en las que siempre vamos a tener de protagonista al nivel central, porque para todas ellas cuenta como gran protagonista el nivel central, hace que el modelo de la tipología de las competencias ya sea centralista nuevamente. Las competencias del gobierno central suman 83, si sumamos entre privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. Vamos a crear entonces un catálogo, un listado constitucional para el gobierno central, mientras que en una comparación con el Estado español, que también tiene un modelo autonómico más pleno, tiene solo 30 competencias exclusivas para el gobierno central español. Entonces, ¿qué hace que nosotros llamemos al Estado boliviano autonómico con un desarrollo competencial tan amplio para el nivel central, mientras que España, que sí es autonómico, no lo hace para su gobierno central? Entonces, hay aquí una paradoja y hay un enredo que se hizo a propósito para que pocos lo entendieran y sobre todo para que el resultado sea más favorecedor a la paz. Las principales competencias se han centralizado, las que importan a la gente, las que pueden generar desarrollo, las que pueden gestar un cambio de realidad. Educación y salud, por ejemplo, las políticas del sistema de educación y salud son competencia exclusiva del nivel central. Cuando la educación y la salud se la vive, se la siente, se la requiere, se la proyecta y desarrolla de distinta manera en cada región, en cada departamento. La ley Avelino Signani, que pretendió ser plurinacional, inclusiva, comunitaria, termina segregando la voluntad de desarrollo de cada región. La planificación centralizada, como habíamos señalado, y las regalías reguladas, sobre todo porque siempre fue una conquista por parte de los pueblos que han tenido recursos naturales en su región, y el marco del presupuesto general de la nación habría cercenado, según la narrativa del doctor Urenda, la autonomía económica de los departamentos. Ese tal vez va a ser el principal factor de cuestionamiento al modelo, cómo la economía escasa, la distribución mínima de recursos financieros o el condicionamiento al que se sometió a las ETAs, entidades territoriales autónomas, ha hecho que el modelo haya sido un fracaso. El régimen fiscal se habría centralizado, pues en Bolivia el que decide qué se recauda, cómo se recauda y cómo se distribuye lo recaudado de los dineros fiscales es La Paz. El sistema fiscal boliviano es claramente centralista. Actualmente, dice el doctor Urenda, la distribución de recursos económicos del Estado hacia las ETAs y universidades públicas consiste en 11% de regalías, 20% de coparticipación, 52% de recortes del impuesto directo a los hidrocarburos y 80% al nivel central de los recursos totales quedan en manos del nivel central del Estado. O sea, hay allí una conculcación de lo que genera en economía, en productividad cada región. No hay una forma razonable, lógico, entendible de cómo se distribuye lo creado, lo generado en economía por los bolivianos. En resumen, dice el profesor, el nivel central se queda con cerca del 80% de las regalías petroleras, el 75% de los impuestos y más de la mitad de los recursos del IDH. En el presupuesto del 2016-17 en el nivel central de gobierno dispone de un poco más del 85% del total de gasto público. Es por eso que al 2025 podemos decir
que el grado de responsabilidad de cómo terminó el modelo y por qué terminamos derrochando todo lo que se generó en época de bonanza es responsabilidad del nivel central, porque con lo poco que llegaba a las regiones, a los departamentos e incluso a los municipios, pues no se podía hacer gran cosa por esa recentralización que señala el doctor Uren. Para cerrar el cherry de la torta, podemos decir, la cláusula residual centralista. Estamos hablando del artículo 297, parágrafo segundo, que termina cerrando la oportunidad de que una competencia no escrita, una competencia no desarrollada en el texto constitucional, le pertenezca a las ETAs y pase a pertenecerle al nivel central. O sea, vuelva a recoger aquello que no se redactó adecuadamente en la voluntad de la paz. Hay ejemplos internacionales, por ejemplo, en Italia, que dice, corresponde a las regiones la potestad legislativa en cualquier materia no expresamente reservada a la legislación del Estado. O sea, sin declararse autonómico Italia, le reconoce eso a las regiones. Del mismo modo, España, las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos. Ahí estamos viendo un aporte significativo en materia del proautonomismo. Pero en Bolivia es a la inversa. Toda competencia que no esté incluida en la Constitución será atribuida al nivel central. O sea, por si me olvidé redactar alguna competencia, esa también será mía. Ese es el fallo de origen, de nacimiento del modelo autonómico vigente. Que no quiere decir que las autonomías sean negativas, ojo, no, sino que la forma, el modelo de implementar que tiene una raíz, un alma politiquera, termina haciéndole daño al modelo estatal boliviano. Entonces, ahí pasa a la parte más importante nuestro autor, a identificar leyes y decretos invasores de la autonomía. La ley de la renta universal de la vejez del 2007, que cercenó cerca del 30% de los recursos de las prefecturas y municipios para financiar competencias de la paz del nivel central. El decreto supremo 29894, que es el decreto de organización del Ejecutivo, y el 71, que centralizan el sistema regulatorio y alteran la jerarquía normativa dando preferencia a normas del nivel central. Bajo el principio de legalidad, todas las normas jurídicos reglamentarias terminan siendo más importantes que la legislación. Entonces, invisibilizan el multipropósito de legislar desde las regiones. Y eso, miren, es de origen de la Constitución, no es algo que esté pasando ahora en la degradación del movimiento al socialismo, no. La ley marco de autonomías en sí mismo, y recuerden que por eso se hizo una acción de inconstitucionalidad abstracta y que da origen a la famosa sentencia 2055/2012, que es la piedra fundamental para entender los hierros en que cayó la ley marco de autonomías. La ley Avelino Siñani, que fue comentada hace rato, que eliminó los servicios departamentales de educación y centralizó el diseño del currículo. La ley de planificación integral, la ley 777. Estas leyes se habrían convertido entonces, de alguna manera, en el modelo de compartir y concurrir las competencias para que el nivel central las vuelva exclusivas, las vuelva propias. Y eso viola el espíritu de la Constitución, viola la necesidad que tuvo la gente al destacar y reclamar autonomía para sí. Como si no faltara otra cosa, el caso terrorismo-separatismo que se proyectó en el año del 2009 en un operativo en el Hotel Las Américas, que resultó en muerte de ciudadanos extranjeros, va a terminar siendo como el elemento persecutor de desacreditación del movimiento autonomista, de los cívicos, de la gente que tenía un interés, pero creíble, un interés de gestión diferente de lo que es hacer política desde las regiones. Entonces, Susana Salame, el 2016, decía, hoy, 7 años después, nada es confuso y queda para la historia de la infamia política, la tenebrosa historia de un complot contra las autonomías de Bolivia. La carátula del proceso judicial abierto contra 39 imputados tiene el título de terrorismo, separatismo y alzamiento armado, cuando las únicas metrallas disparadas y la bomba en la casa del cardenal Julio Terrazas tuvieron la impronta del terrorismo de Estado. O sea, se generó violencia desde las mismas fuerzas militares y policiales del Estado. Y eso considerando que ya se ha sabido que el fiscal de entonces, fiscal Sosa, refugiado en el Brasil un tiempo, terminó aceptando que todo fue un montaje. Entonces, el
profesor Urenda termina dando una lección de investigación, de conciencia ciudadana respecto a un hecho que en su momento fue vendido como el, el heraldo de la destrucción de la República y del mismo Estado, ¿no? En su momento, el doctor William Herrera, también en su libro Proceso del Terror, habría mencionado que no fue un hecho aislado o simplemente policial, sino un hecho político que se convierte en un delito internacional. El manipular la realidad para conquistar eh, partes de lo que son las regiones que buscaban autonomía y hacerlas callar por la fuerza. Entonces, para concluir esta parte, es menester también mencionar que en su momento existió el Ministerio de Autonomías, hoy existe un debilitado Viceministerio de Autonomías dependiente del Ministerio de Presidencia, el ministerio más político que tiene el Estado, y que había tenido la voluntad, el objetivo de ser el bastión de la implementación del modelo autonómico y que al final terminó siendo un viceministerio político, no ha gestado transferencias de ninguna competencia, no ha promovido el Consejo Nacional de Autonomías, no ha cumplido la gestión administrativa de promover las autonomías plenamente. Se han nombrado a diferentes viceministros, generalmente de Tarija o de Santa Cruz sobre todo, para tratar de decir, sí, pero Santa Cruz tiene autonomías, pero no es así. Y sobre todo, el ente técnico ejecutivo y técnico, sobre todo, que debía implementar junto con el Viceministerio de Autonomías esto, el Servicio Estatal de Autonomías ha sido manejado igual, tristemente, de manera equivocada. Y esto ha servido para que las personas se vayan desilusionando de lo que ha sido el modelo autonómico y ha generado sobre todo una frustración que ha terminado en no entender el modelo autonómico, en anhelar un federalismo que no es tan fácil de decir simplemente hagamos federalismo y ya, sino que nos perdamos en el modelo autonómico. Una de las principales tareas hoy 2025 es tratar de ver si el nuevo gobierno, sea quien sea, pueda gestar otra vez el espíritu autonómico para profundizar lo que no se terminó de hacer y tal vez más adelante ver si es viable el federalismo. Pero no simplemente porque lo hagamos al hacer, sino porque tenemos que revisar estos hechos que nos ha aportado en gran parte esto que ha sido el análisis del profesor Urenda y su obra Autonomías Centralizadas.